Hola, ¿qué tal? Estamos hablando desde el canal Crónicas del Cielo. En esta hermosa tarde venimos a presentarles una noticia bastante informativa, y es que en Venezuela las personas salieron a la calle a protestar para que haya un alza en el salario, es decir, que suban el salario. Entonces esto permite que las personas tengan la iniciativa de salir a las calles, y es que son muchas personas que están saliendo. Esto ocurrió el día jueves, pero bien, vemos que hay un poco de represión, pero no es como la que había cuando estaba Maduro. Es importante notar que las personas salieron, y como cualquier protesta, los policías están ahí tratando de retener la protesta, pero entre tanta gente es imposible. Y tenemos como que se pusieron de acuerdo, y sabemos que si un grupo de personas reducido de un pequeño tamaño sale a protestar, prácticamente eso es absurdo, no funciona. Tiene que salir toda la población. Esta vez los trabajadores, tal y como ustedes lo ven en la imagen de la parte izquierda, los trabajadores lograron superar varios momentos pese al fuerte despliegue policial. Aunque se reportaron gases y empujones, la marcha esta vez no fue frenada con la misma ferocidad de antes. Y esto es clave recalcarlo. Esta movilización masiva desnuda la profunda crisis económica que continúa sufriendo Venezuela bajo la administración de Delcy Rodríguez. No vea lo que hacen, que no van a cambiar nunca, no van a cambiar nunca. El mundo vea que vinimos todos los trabajadores, los estudiantes, a apoyar por un salario digno, y que el mundo vea y que Laura vea cómo la dictadura de Delcy Rodríguez reprime a la gente. Y es una escena que no se puede ocultar. El régimen cambió de administración, pero no de esencia, y así arremetió contra quienes marcharon este jueves para exigir mejoras salariales. Desafiando el miedo de una Venezuela cambiando tras la captura de Nicolás Maduro, trabajadores y pensionados regresaron a las calles. Golpes con escudos antimotines, empujones, gases lacrimógenos y gas pimienta fueron la respuesta de la Policía Nacional Bolivariana, leal a la dictadura. Pero la determinación de quienes se movilizaron dejó en evidencia el sentimiento de un país cansado de la miseria y la violencia sistemática del régimen de Delcy Rodríguez. La misma determinación que nos deja imágenes como esta. Pese al amedrentamiento y los conatos de violencia, esta vez los ciudadanos sobrepasaron a los uniformados de camino al Palacio de Miraflores. Así quedó registrado en este video. Pero lo cierto es que resistencias legítimas como esta no habrían podido darse en una Venezuela bajo el régimen del dictador Nicolás Maduro. Por ejemplo, comparemos con lo que sucedió en el 2014. En un momento como este, donde la multitud se acercaba a los policías, su paso y su caminar hubiesen sido reprimidos con gases lacrimógenos, tal y como ocurrió en las movilizaciones de hace 12 años. No sabemos, siempre comienza con los jóvenes que salen a las calles a protestar. Hoy la represión violenta, pero menos letal. Al menos 8 piquetes de la PNB fueron desplegados para impedir que la movilización llegara a su destino. Pero esta vez, los uniformados no portaban armas como las manifestaciones en la era Maduro. Sin embargo, hay que decirlo de manera clara y contundente. La marcha de hoy desenmascaró al régimen al mando de Delcy Rodríguez. El movimiento estudiantil que acompañó la marcha también fue reprimido y amedrentado como ocurrió bajo el madurismo. Solo que esta vez no hubo balas de goma ni perdigones. Oye, ¿qué te pasa, ve? ¿Cómo levantar con eso?
Pese a la represión en Caracas, su organizador consideró que la protesta fue exitosa porque se demostró que los trabajadores están dispuestos a reclamar sus derechos sin pagar el alto costo de quienes participaron en las manifestaciones de 2014 y 2017, cuando exigieron un cambio político en medio de una crisis humanitaria devastadora y se enfrentaron a una represión brutal por parte de organismos del Estado y colectivos armados del chavismo. El saldo en ese entonces, cientos de muertos, miles de heridos y presos políticos. Años anteriores, Venezuela resiste. Y los manifestantes han roto ese cerco represivo, lo demostraron el día de hoy nuevamente. Pero hay que decirlo de nuevo, en las manifestaciones de Caracas sí hubo represión, pero esta no alcanzó los niveles brutales y letales que se veían habitualmente durante el régimen de Nicolás Maduro, donde, repito, había decenas de muertos, miles de detenidos arbitrarios, balas de goma, tal y como lo decía nuestra periodista Diana, y masivas torturas, todas ellas sistemáticas. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que al menos 10 periodistas fueron agredidos, golpeados, rociados con gas pimienta y que sus equipos fueron destruidos y en algunos casos robados. Luis Laya, periodista permanente de NTN 24, estuvo valientemente haciendo una cobertura periodística de estas manifestaciones en la era post-Maduro y bajo la administración de Delcy Rodríguez, vigilada por Donald Trump. ¿Cómo avanzaron las manifestaciones? Hola, muy buenas noches. Jefferson y todos quienes sintonizan a esta hora el informativo de NTN 24. Efectivamente, hoy las movilizaciones fueron masivas, pero hubo represión, no como en los niveles de antes, pero ciertamente hubo represión de la autoridad. Más allá que pudieron atravesar aproximadamente unos 6 o 7 piquetes de la Policía Nacional Bolivariana, llegó un punto en el que la represión pudo con ellos, dispersó la movilización y generó todo esto que ustedes comentan, algunas detenciones, agresiones a algunos periodistas y trabajadores de la prensa, distintos hechos, algunas personas heridas y todo esto por parte de lo que se vivió el día de hoy. $1 en su salario no alcanza. El resumen de cómo fueron los días, el día de hoy. 130 bolívares vienen siendo 0.27 centavos de dólar o algo así. Este jueves, sindicalistas, trabajadores, jubilados y pensionados, junto a estudiantes universitarios, marcharon por las calles de Caracas para exigir reivindicaciones salariales y laborales. El gobierno llega hasta donde el pueblo lo permite. Aquí estamos, no somos esclavos, estamos en el siglo XXI y exigimos sueldos dignos y libertad. Queremos un salario digno y el pueblo, los jubilados, los pensionados, todo el pueblo ya no aguanta más a esta penuria que nos ha puesto a vivir, a esta miseria. 130 bolívares, no alcanza. Comparte el video. Sin embargo, lo que comenzó como una protesta pacífica terminó en represión. Amigos, familiares. La Policía Nacional Bolivariana bloqueó con piquetes las calles del centro de Caracas para impedir que estos trabajadores que salieron de Plaza Venezuela ¿crees que la gente, la población hizo bien en salir a pelear por sus derechos? Pues mejor estar en su casa relajado, tranquilo, cerca del casco central de la ciudad, en la Plaza del Venezolano, fueron reprimidos con gas pimienta y otros elementos disuasivos. En medio de esta situación hubo detenciones y también heridos. Están lanzando piedras allá para acá los policías. Por eso que nosotros estamos lanzando también con una para allá. Mira, ven. Nos están agrediendo, nos están agrediendo, pero no vamos a ir encima de esta. Esperemos que al realizar las elecciones no sea la persona que quiera, no sea la megota del presidente Trump o del gobierno de Estados Unidos, sino que sea independiente y que vele realmente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y todos los derechos de sus gente. Que al menos 10 trabajadores fueron atacados con gas pimienta, porque hay muchos que velan por los derechos propios, pero no algunos de ellos fueron los derechos ajenos. En medio de toda esta situación de violencia que se produjo este jueves, los trabajadores exigieron a Delcy Rodríguez que cese la violencia, también que ponga orden en cuanto a la solución de la crisis política, pues hoy en Venezuela exigen se convoque una elección. ¡Queremos elecciones ya! ¡Necesitamos elecciones ya! Que el mundo vea y que Laura vea cómo la dictadura de Delcy Rodríguez reprime a la gente. Escuchen esto, exigimos unas elecciones libres, Suscríbete al canal,
para reinstitucionalizar nuevamente nuestro país. Porque dale mientras like siga Delcy allí, y aquí nos vemos en el siguiente video. Saludos. no hay organización legal y los Estados Unidos saben que tienen que sacarla. Esto es, en resumen, lo que ocurrió en las calles durante estas movilizaciones de trabajadores, sindicalistas, pensionados, jubilados, exigiendo reivindicaciones. Pero también hubo un movimiento en la Asamblea Nacional, en el Parlamento venezolano. Fueron designados el Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo. En este caso, para la Fiscalía General de la República fue elegido Larry de Boe, quien estaba como encargado de ese puesto y quien en el pasado ha sido representante del Estado venezolano ante la ONU, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también incluso ante la Corte Penal Internacional. Fue ratificado en este puesto que venía, como les decía, ejerciendo de forma interina desde la renuncia de Tarek William Saab. Por su parte, para la Defensoría del Pueblo fue elegida la profesora Eglé González Lobato. Ella es profesora universitaria, politóloga, es analista, ha hecho trabajo y denuncia en materia de derechos humanos y ha sido designada para este cargo. Ambas personas han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos por tener cierta parcialidad. Sin embargo, han sido designados el día de hoy por la Asamblea Nacional para ocupar estos cargos. Entre esas reacciones a estas designaciones está la de Juan Pablo Guanipa, dirigente político del Partido Primero Justicia, que ha publicado el siguiente video. Larry de Boe es el sucesor de Tarek William Saab en la Fiscalía, quien ha sido un cómplice por años de todas las atrocidades del chavismo. Hoy te hablo a ti, Larry, no te vengas a hacer el Willy May ahora. En el 2014 te designaron como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y en ese puesto has ignorado y te has burlado de los miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo. Esta es la información que se ha generado el día de hoy desde la capital venezolana, desde Caracas. Ahora vamos a hacer una pausa y en minutos más información en NTN 24.